Ya. Bien, Génesis capítulo 22, a partir del verso 1, y Santiago. Empezamos con Santiago, la carta de Santiago capítulo 1, verso 12. Sí, hay una línea, un pensamiento al que quiero llegar, pero para justificarlo, para defenderlo, sí voy a dar no un rodeo, pero voy a dar todo una historia, todo un acontecimiento. Sí, es una historia que se da en la vida de Abraham. Es una historia un poco complicada, la situación es muy llamativa y quisiera que no nos vayamos con la situación, quisiera que viéramos algo que podemos rescatar allí, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a partir del concepto de probar. La definición de probar es experimentar las cualidades de algo. Eso es probar. Cuando se habla de probar, se experimenta las cualidades. Dicen los estudiantes, va a haber una prueba, algunos le llaman examen, más recientemente evaluación. Bueno, esa prueba, ese examen, es experimentar, es valorar la cualidad del conocimiento adquirido en el caso de un estudiante, ¿sí? Probar también tiene la acepción de aprobar algo, certificar algo que ha sido probado. Cuando hacemos alguna recomendación, ¿sí?, está en función de lo que hemos experimentado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Es decir, oye, ¿no sabrás de alguien que? Sí, mira, yo ya lo probé. No solamente dicen que yo ya lo probé, ese concepto de probar, ¿sí? Entonces, bueno, la Biblia dice en Santiago capítulo 1, una carta de este personaje, de este apóstol, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, tengan como algo muy valioso, tengan como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Caso contrario a lo que se espera. Si algo aflige a un estudiante es, oye, viene la semana exámenes. No, espérame. ¿Por qué te debes de preocupar? Si lo único que va a hacer un examen es evidenciar lo que ya sabes, lo cual es una buena noticia. Y en todo caso, si va a evidenciar lo que no sabes, no es una mala noticia. Te va a decir en dónde no eres fuerte, en dónde eres débil. Y eso vale más saber dónde eres débil, porque entonces puedes atenderlo. Dichoso el que sabe dónde es fuerte, y dichoso el que sabe en dónde es débil. Y ahora, cuando hablamos de las pruebas de Dios, que pudiéramos decir que más adelante el autor de la carta de Santiago nos clarifica, pero cuando hubiéramos hablado de las pruebas de Dios, dice la Biblia que Dios no nos pone en una posición mayor a nuestra capacidad, ¿sí? Lo cual es muy correcto. Si estás en primer año de primaria, el examen que viene es el de primer año de primaria. Si estás en primer año de universidad, el examen que viene es acorde al primer año de universidad, ¿sí? No sería justo que a algún estudiante de primero de secundaria yo le pusiera una evaluación de nivel licenciatura. Va más allá de tu capacidad, va más allá de lo que puedes hacer, de lo que te he enseñado. Bueno, en ese sentido, Dios no nos pone algo mayor a nuestra capacidad, ¿sí? Entonces dice el apóstol: bienaventurados, tengan como sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿sí? Lejos de rehuir la prueba, una actitud adulta sería: enfréntala, ¿sí? Enfréntala y valórala. Ten con mucho gozo esa situación de prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más adelante en la misma carta, en el verso 12, dice: bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación. Algunas otras traducciones dicen: dichoso el varón que soporta la prueba, ¿sí? Dichoso el varón que ha sido aprobado. 18, el varón que se ha experimentado sus cualidades y que puede conocer sus cualidades, ¿sí? Dichoso el varón, sí, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿sí? Esas expresiones que a veces hemos permitido, es que Dios me ha puesto. No, espérame. Dios no te pone ninguna tentación, tal vez tu propia naturaleza, que es lo que dice más adelante, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esa palabra, concupiscencia, es tus propios deseos, ¿sí? La definición de concupiscencia son los deseos desordenados por bienes o placeres, ¿sí? Un deseo por un bien está bien, es natural, es válido. Un deseo por un placer es válido, es natural. Pero hay deseos que se salen de control. Un deseo, ¿sí?, desordenado de un placer, un deseo desordenado por un bien, ¿sí? Entonces, por eso dice: cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces, esos propios deseos, esos malos deseos o concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte.
enredo un poquito, pero ¿qué dice? No somos tentados de parte de Dios. No podemos decir, es que Dios me ha puesto una tentación. Dios no pone tentaciones. Nuestros propios deseos, nuestros malos deseos, nuestras propias pasiones, nuestras malas pasiones, porque hay pasiones sanas y pasiones que se pueden salir de control, nos ponen en esa posición. Pero dichoso, dice el autor, bienaventurado, el que pasa por esa situación, el que se expone a un deseo, ¡ay! Y dice, ¿sabes qué? Lo vencí. No es más fuerte que yo. ¿Sí? La oración del Padre Nuestro parte de una expresión. No nos metas en tentación. No me pongas en una tentación, pero sabiendo que si entramos en esa situación, no es mayor que tú. Cualquiera que sea la debilidad, la pasión, ese deseo, decir, no es más fuerte que tú. No es más fuerte que tú. Sí, puede ser un deseo intenso, puede ser algo, pero no es más fuerte que tú. Entonces tenemos que partir de esa idea. Cualquier situación que tengamos delante no es más fuerte que nosotros. No es que sea fácil, sin duda puede ser difícil, pero no es mayor a tus fuerzas. Y en ese sentido, bienaventurado y dichoso si estás en esa tentación. Porque tienes la oportunidad de probar de qué estás hecho. Tienes la oportunidad de superarlo. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir, terminaste una ingeniería si no hay un documento que avale, que certifique que eres más fuerte que todas y cada una de esas materias, que dominaste cada una de esas materias? Son 7, ¿verdad? Pero bueno, cierto. Dominaste, estás por encima. Entonces, por eso dice el autor, dichoso el varón, ten por sumo gozo si te encuentras en esa situación. Claro que en el momento de la prueba es, oye, no se lo deseo a nadie, yo no quisiera que nadie pasara por esto. Sí, yo sé que no lo deseas a nadie, pero una vez superada la prueba, dices, de eso estás hecho. Eres más resistente que, sí, no te deseo el cáncer, sin duda, no te deseo, pero si pasas por eso, decir que bueno, que eres más fuerte, que tu relación con Dios está por encima de la enfermedad. Porque de pronto llegan las situaciones y nos acercamos a Dios y las cosas no resultan como queremos, porque algo es lo que quiero y algo es lo que necesito. Y hemos encontrado en lo largo de todos estos años de estudiar en la palabra de Dios, que Dios es claro, Dios nos da lo que necesitamos. Y cuando nos hemos cargado lo que queremos, de pronto nos traicionan nuestros deseos. Sí, ahí es lo que dicen las concupiscencias, los deseos desordenados por bienes, o los deseos desordenados por placeres. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, que no es lo que vamos a hablar, pero como mencioné, ese personaje tenía un deseo desordenado. No está mal tener deseo por bienes, no está mal, pero un deseo desordenado que lo lleva a enfrentarse a su padre, a pedir lo que le corresponde, tal vez antes de tiempo, y hacer un mal uso de esos bienes. Entonces, dichoso el varón que soporta la prueba. Ten por sumo gozo si te encuentras en una situación. Y bueno, en ese sentido quiero que hablemos de un personaje que pasó por una prueba. Tal vez la prueba más grande de todas. Al menos eso deja entrever la Biblia. La prueba más difícil por la que pudiera pasar alguna persona. Sí, uno puede decir la tentación de una mujer, el vicio de alguna droga, la adicción a la gula, a la comida. No, espérame, hay algo más fuerte. Tan es así que después de esto, este personaje es llamado después el padre de la fe. Cuando vemos en la Biblia, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Es ese personaje, el padre de la fe. Cuando vemos ese personaje, dice la Biblia que fue llamado amigo de Dios. El mismo Santiago, más adelante, en el capítulo 2, verso 23, describe a Abraham como el padre ese padre de la fe lo describe como el amigo de Dios. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pocos personajes encontramos en la Biblia que tengan esa categoría, podríamos decirlo. Sí, ese reconocimiento, amigo de Dios. Uno de ellos es David. A David se le llama amigo de Dios. Algunos han dicho es que Dios tiene como preferido a David. No, Dios no tiene como preferido a David, o Dios no tiene como preferido a Abraham. Es que Abraham tenía como preferido a Dios, o David tenía como preferido a Dios. A veces a los papás nos acusan, es que tu favorito es. No es que sea mi favorito, es que tal vez él prefiere pasar tiempo contigo. Tal vez de alguno de tus hijos hay alguien o algún sobrino que prefiere pasar tiempo contigo, que la consola o el videojuego o los amigos o tú, y dice, ¿dónde vas? Te acompaño. Prefiere pasar tiempo contigo. Ese es el caso de Abraham. David decía, prefiero pasar un día en tus atrios, un día en el lugar de reunión, un día cercano a ti, que 1000 fuera de ellos. Te prefiero vivir un día, pero que sea contigo, a vivir 1000 años sin ti. Ese era David. Bueno, yo quiero hablar de Abraham, de ese padre de la fe, de ese amigo de Dios, en una situación que pasó. ¿Sí? Y el asunto es que no quiero que la situación nos nuble, quiero llegar a un punto. Génesis capítulo 22. ¿Sí? Es una situación que pone de manifiesto un tipo de amor, una situación que pone en evidencia una forma de amar a Dios, y se vuelve interesante.
Génesis capítulo 22, a partir del verso 1. Dice: aconteció después de estas cosas. Sí, aconteció después. Ubicándonos un poquito en este contexto, Abraham es el padre o el fundador de la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios. En algún momento en Génesis dice que Dios buscó a Abraham y le da una orden: sal de tu tierra y tu parentela, salte de ahí, de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te daré, una tierra que vas a poseer, una tierra que va a ser tuyo, y en tu descendencia, de tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré de ti una nación grande y fuerte. ¿Sí? Es una promesa muy fuerte, que de nuestra descendencia. El asunto es que la esposa de Abraham, Sara, era estéril. Entonces había la promesa de mucha descendencia, y uno esperaría pues muchos hijos, ¿no? Esa familia numerosa. Entonces el gran absurdo de Abraham es que, bueno, había la promesa de que de su descendencia iba a ser una nación grande, pero no tenía ni siquiera un hijo, uno solo. Entonces era el gran absurdo. Finalmente, en algún momento Dios le concede un hijo, después de los 80 años. Bueno, después de los 80. Se da una situación y viene. Sí, por aquello de que las promesas de Dios tienen vigencia, las promesas de Dios no tienen vigencia. Tal vez hemos escuchado: Dios te dijo, Dios te va a dar, y nosotros tenemos prisa, claro, estamos acostumbrados al Super 7, 24 del día, pero Dios tiene su tiempo y su momento, y las promesas de Dios nunca llegan tarde. Y si Dios dijo que habría salvo, una promesa de parte de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos, serán librados tú y toda tu casa. Entonces, una promesa de Dios es que nuestra descendencia sea salva, sea librada. Esa es una promesa de Dios. Yo tengo prisa, yo quiero verlo ahora. Pero las promesas de Dios no llegan tarde. Y ese es el caso de Abraham. Abraham recibe una promesa, ¿sí?, que es Isaac, su hijo. Sí, bueno, dice la historia: aconteció después de estas cosas, sale de tu tierra y tu parentela, voy a decir de ti alguien grande y fuerte, de toda una serie de situaciones, de años de estar esperando el cumplimiento de la promesa, años, y que se cumpla esa promesa, y que finalmente le concede a Dios tener un hijo, a Isaac. Aconteció después de todas estas cosas que Dios probó a Abraham. Que Dios probó a Abraham. Pero quiero partir de esta idea: que Dios no nos tienta en una posición. Que acabamos de leer a Santiago. ¿Sí? Dios no es malo. Sí, Dios nos permitirá situaciones. ¿Sí? También tenemos que partir de la idea, no quiero enredarlos, pero partir de la idea que Dios es omnisciente. Atributos de Dios: omnipresente, Dios está en todas partes. Omnipotente, Dios todo lo puede. Y omnisciente, Dios todo lo sabe. En ese sentido, cuando Dios nos prueba, no es porque Dios no nos conozca. ¿Ok? Es como el maestro que pone un examen. El maestro que es bueno sabe: este va a pasar, este va a reprobar, este va a sacar 10. De pronto me puede sorprender. Sí, pero el maestro sabe, conoce. Dios sabe quiénes somos, sabe de lo que somos capaces. Nos pone en esa posición porque somos capaces. En un momento el que no sabe somos nosotros. A mí nunca me vayas a poner. A mí nunca me vayas, porque yo, si Dios te pone es porque puedes. Entonces dice la expresión: Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Toma a ese hijo de la promesa. Toma a ese hijo de quien viene la promesa de una descendencia grande, incontable como las arenas del mar, incontable como las estrellas. Así le dijo Dios: toma ahora tu único hijo, de ese hijo que tanto amas, ese único hijo, ese hijo que esperaste durante tantos años, durante décadas. Toma ahora ese hijo y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te dé. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando, 3 días caminando. Es un proceso de 3 días. Sí, esos 3 días en el que está llevando a su hijo a ofrecerlo en sacrificios, a ofrecerlo en un holocausto. Suena muy feo. Estos son el tipo de cosas por los que se critica la Biblia. Cómo Dios, siendo bueno, pide que mates a tu hijo. Son el tipo de cosas que los críticos de la Biblia ponen ahí. Sí, hay que entender el contexto. Bueno, ¿sí? 3 días caminando. No quiero desearle, no le deseo a nadie esos 3 días. Dicen por ahí: al mal paso darle prisa. Aquí no hubo prisa. Aquí fueron 3 días. Toma ahora tu hijo y aquí en el monte que tienes a 3 pasos tuyo, para que rapidito. No, 3 días caminando. Sí, 3 días. Continúa, ¿sí? Tierra de Moria. Consiguió verso 4, ¿sí? Y tomó consigo 2 siervos, cortó la leña y se levantó y fue al lugar que Dios le habló. Verso 4. Al tercer día
alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para su holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová en el monte de Jehová será provisto. Por cuanto, verso 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y bueno, yo quisiera que, repito, que el entorno de la historia puede nublarnos y distraernos un poquito del punto neural, lo que yo quisiera resaltar en esta mañana. De entrada, la petición era antinatural. Iba contra la naturaleza humana. No se mata a una cría. Proteges a la cría, cuidas a la cría. No tiene nombre, de hecho, perder a un hijo. Si tú ves, hay nombres. Le hemos puesto título a un hijo que pierde un padre, le decimos huérfano. A una esposa que pierde a su esposo, le dices viuda o le dices viudo, según sea el caso. Pero a un padre que pierde un hijo, no hay nombre. No hemos atrevido a etiquetarlo. Es algo tan fuerte, va contra naturaleza. Los padres no enterramos a los hijos son los que nos deben enterrar a nosotros. Sin embargo, esa situación antinatural es en la cual Abraham entra. También es antinatural porque iba contra la naturaleza humana. Digo, no mata una cría, pero iba contra la naturaleza de Dios. Dios nunca había pedido un sacrificio humano. Dios es dador de vida, Dios no es quitador de vida. Entonces va contra la naturaleza. Esto no lo podía entender Abraham. ¿Cómo me pides que sacrifique a mi hijo? En ninguna otra parte. Había otros dioses que pedían sacrificios humanos. Pero no es el caso de este Dios. Él no está pidiendo. O sea, espérame, ¿estás pidiendo un sacrificio humano? Dios no pide sacrificios humanos. Es más, Dios recomendaba que no atendieran las religiones que pedían sacrificios humanos. Y ahora Dios está pidiendo aparentemente un sacrificio humano. Va contra la naturaleza de Dios. ¿Sí? Y sin embargo, ahí está. La petición, la encomienda iba contra la naturaleza del proyecto de Dios. Me estás diciendo que de mi descendencia harás una nación grande y fuerte, y ahora estás cortando mi descendencia. ¿A qué te refieres? Se vuelve complicado. Sin embargo, había algo ahí. Hay que amar, ese sería mi punto. Hay que amar más a Dios que las promesas de Dios. Nuestra relación con Dios debe estar por encima de sus promesas. Ese punto es importante. A veces me acerco a Dios por lo que obtengo y deja de ser un valor Dios mismo. Un ejemplo, se dice en la educación que lo valioso en la educación es la educación, no es certificado. Y a veces es: ve a la escuela para que seas alguien en la vida. Espérame, tú ya eres alguien. Tú no vas a la escuela a ser alguien, tú ya eres alguien. Dices: ve a la escuela para que consigas un buen trabajo. Sin duda hay algo, pero espérame. Entonces el valor no es la educación. El valor es lo que puedes obtener en la educación. Y no debe ser así. La educación en sí es un valor. Dios en sí es un valor. Y a veces decimos: acércate a Dios porque Él te va a sanar. Sí, pero si el tipo de sanidad que no llega, que yo quiero, no llega, entonces
me enfrento a Dios. Y te vas a topar con eso, que de pronto es más fácil amar las promesas de Dios que a Dios mismo. Es más fácil establecer una relación con Dios con lo que Dios promete, o con lo que creemos que Dios promete, o con las interpretaciones de las promesas, porque luego son interpretaciones, o interpretaciones de la interpretación. Yo ahorita mismo les estoy dando una interpretación. Ustedes tienen que leer y llegar a algo, pero te quedas con la interpretación. Abraham demostró que amaba más a Dios que a la misma promesa de Dios. Y eso es grande. Eso es valioso. Que mi relación con Dios no esté en función de lo que yo creo que me tiene prometido. ¿Sí? No hemos escuchado aquello, es que tienes que estar conmigo por lo que soy y no por lo que te doy. Si lo han escuchado, en algún matrimonio tal vez lo han oído. Es que quiero que me ames por lo que soy, no por lo que tengo. Cuando hemos formado a los hijos, les hemos dicho, hijo, busca a alguien que te quiera por lo que eres, no por lo que tienes. Lo hemos dicho, bueno, entonces, ¿por qué no esperar eso de Dios? El mandamiento más importante dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Las promesas pudieran entrar en las cosas. Y a veces establecemos una relación con la consecuencia de Dios y no con Dios mismo. Esto se puede volver complicado, yo sé que es enredado, hay que desmenuzarlo, pero repito, tenemos que establecer una relación con Dios y no con lo que podemos obtener de Dios. Porque lo que podemos obtener de Dios de pronto es circunstancial, o de pronto es momentáneo. O digo, mira, Dios me sanó de cáncer, acércate a Dios, y entonces doy por sentado que Dios a mí también me va a sanar. Tal vez Dios tiene algo más grande, algo diferente. Tal vez Dios permite el cáncer. Dios te puede librar del secuestro, qué bueno, pero ¿y si no? Bienaventurado, dichoso el varón que soporta la prueba. Tened por sumo gozo, dice Santiago, si te encuentras en esa dificultad. Cuando amamos a Dios más que a las promesas que yo creo que puedo recibir de Dios, entonces no importan las circunstancias. Cuando mi relación con Dios está en función de las circunstancias favorables, cuando las cosas no son favorables desde mi perspectiva, entonces me quedo sin lo que yo esperaba y, más importante, me quedo sin Dios. Y si te quedas sin Dios, te quedas sin nada. La historia, repito, va contra la naturaleza y podríamos decir es el padre de la fe porque la obediencia. Sí, la historia tiene que ver con la obediencia, sin duda. Pero espérame, va más allá. La historia tiene que ver con amar a Dios por encima de las promesas de Dios. Amar a Dios por encima de sus promesas. Un deseo de Dios y no un deseo de lo que obtengo a través de Dios. Son muchas las personas que se acercan a Dios buscando la diferencia. Diferencia que puede ocurrir, diferencia que puede no ocurrir. Repito, la Biblia dice, pides y no recibes porque pides mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado o van a escuchar o nos hemos encontrado en una situación pidiéndole a Dios cosas que van contra la naturaleza? Cosas que no te hacen bien, obsérvalo. Dios es un padre, pero es un padre responsable. El concepto de la paternidad ha sido modificado. Hoy la paternidad está enmarcada en dame, 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 dame. Y un buen padre lo que menos hace es dar, dar, dar. Hoy hemos dado sustitutos. Yo no estoy, pero mira, aquí está la tableta. O yo no estoy, pero aquí está la empresa. O yo no estoy, pero aquí está el carro. O yo no estoy, pero aquí está. Son sustitutos. Y Dios no deja sustitutos. Las promesas de Dios no son sustitutos. O no debieran ser sustitutos. Isaac es el hijo de la promesa. Sí, es la promesa misma de Dios. Es por todo por lo que Abraham había luchado. Y en un momento Dios le dice, entrégalo. Y Abraham está dispuesto a entregarlo. Porque puede más el amor a Dios que el amor a las promesas de Dios. Hay muchas cosas que resaltar, la fe de Dios, la obediencia. Me gusta mucho la relación de Isaac con Abraham, el hijo. Me gusta pensar que cuando iban al sacrificio, Isaac estaba interesado. Isaac dice, iba cargando de entrada, ¿no? Hoy ponle al cargar a tu hijo a ver cómo te dice, ¿no? Papá, dile a tu empleado, tío. Pero bueno, tienes siervos, ¿por qué no subiste un siervo que cargara a él? ¿Por qué me pones a cargar? Y no, sin embargo, Isaac va, atiende. Me gusta que Isaac dice, oye, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero no veo. Isaac conocía el proceso del sacrificio. Quiere decir que participaba con su padre. Y dice la expresión, e iban juntos. Si en un momento dado tu hijo camina junto a ti, lo hiciste bien. Lo lograste. Si logras que tus hijos caminen contigo, porque tú caminas con Dios. Y si tú caminas con Dios, no con las promesas de Dios. Tú vas caminando con Dios y no vas caminando porque de pronto Dios va para un lado y las promesas o la interpretación de las promesas de Dios van para otro. Pero Abraham caminó con Dios. Y su hijo
caminó con Abraham. Y llegado el momento, cuando Abraham ya no estuvo, Isaac caminó con Dios. Y después su hijo Jacob caminó con Dios. Y ahí va la descendencia. Y David, descendiente, caminó con Dios. Yo diría que logremos desarrollar la sensibilidad de amar más a Dios y no sus promesas. Hay una versión de la Biblia, me llama mucho la atención, le llaman la Biblia de las promesas. Es una Biblia que viene impresa con una característica diferente, viene impresa con colores, y de manera que tú ojeas la Biblia y donde veas un color, dices, esto es promesa de Dios, ay, qué padre, qué bonito, muy bien. La que sí, te brincas todo, ¿verdad? Te brincas los compromisos, no existe la Biblia de los compromisos, ¿verdad? No existe la Biblia de las obligaciones, existe la Biblia de las promesas. Si existiera, yo creo que no se vendería, pero existe la Biblia de las promesas, y le das, y qué padre, la que sigue. Dios es más grande que su propia palabra. Esto es la Biblia, es la palabra de Dios, pero no es más grande la Biblia que Dios. No podemos limitar o reducir a Dios. Señor, tú dijiste, Señor, tú has prometido, Señor. No. Abraham tenía derecho, Abraham podía decirle, Señor, pero tú dijiste que mi hijo habría de... Dios se está contradiciendo, porque en la vida diaria de pronto pareciera que Dios se contradice. En la vida diaria, Señor, gloria y gloria, triunfo en triunfo, pero mira, llegó haciendo, llegó, y la llamada de extorsión, o mira cómo estamos, mira el estado, pareciera que Dios se contradice. Hey, Dios está por encima. El mandamiento más importante cobra sentido sobre todas las cosas, aún amar a Dios por sobre todas las cosas, aún las cosas que yo creo que son de Dios. Es complicado, yo entiendo este mensaje, créanme, tiene 3 semanas en mi cabeza y le sacaba la vuelta, de veras. Pero tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Tengo que decir que Abraham demostró, se convierte en el padre de la fe, se convierte en el amigo de Dios, porque son los únicos 2 personajes que han puesto a su hijo en el altar. Dios puso a su hijo Jesús en la cruz, en el altar, y Abraham puso a su hijo en el altar. Hay una similitud. Pudo más el amor de Dios por nosotros que el amor por su hijo. No les estoy diciendo que no amen a sus hijos, repito, esto es complicado, por eso es que luego hay críticas por mala interpretación. Lo que quiero decir es que en el significado, en la esencia, el amor a Dios está por encima de lo que yo creo que puedo recibir. El amor a Dios está por encima de mi estabilidad económica. Señor, gracias por lo que me das, pero si no me lo dieras no te dejaba de amar. A veces el amor a Dios está en función del miedo al infierno. No, es que yo no quiero pasar mi vida en el infierno. Entonces tú no amas a Dios, tú lo que no quieres es estar allí. Muy bien, es egoísmo, es miedo al infierno. Dice el poeta, no me mueve el cielo que me tienes prometido, no me mueve el infierno tan temido, muéveme verte en una cruz. No me mueve la seguridad de tus ángeles que acampan a mi alrededor y me defienden. No me mueve eso, porque si en un momento dado pareciera que no me defienden, tú no dejas de ser Dios, tú no dejas de amarme, y tú no me dejas de tu lado. Parece que pasaba por una situación difícil. Su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, mira cómo te está yendo. Pero Job amaba más a Dios que a lo que aparentemente recibía de Dios. Si nosotros establecemos una relación con Dios por encima, aún por encima de su palabra, y no le falta el respeto a la Biblia, pero no voy a enmoldar, no voy a reducir a Dios. Les he hablado de lo que llaman la teología líquida, ¿no? A moldar a Dios a esto. Si amo a Dios por encima del Dios de la iglesia, con respeto, porque soy pastor y entiendo a la iglesia, pero Dios está por encima, tienes una relación sustentable. Y dice la expresión al final que el ángel lo detuvo, ahora conozco que temes a Dios. No es que Dios no supiera, Dios sabía quién era Abraham, Dios sabe quién eres tú. De pronto tú eres el que no sabe, de pronto yo soy el que no sé hasta dónde puedo llegar con Dios o por Dios. Yo creo que no podría renunciar yo al 50% de mi propiedad. No, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? No, espérame, si lo necesito. Tal vez sí puedes, y hasta más, pero no sabes. Estás por encima de eso y no sabes. Dichoso el que ha sido probado y sabe de lo que es capaz. ¿Sí? Y por último, le dice, no me rehusaste a tu único hijo, dice, te bendeciré. La bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, porque de pronto lo que yo llamo bendición dista mucho. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Si algo puede añadirme tristeza, si algo puede venir acompañado de tristeza, entonces es bendición. Abraham fue bendito cuando quedó evidenciado que amaba más a Dios que las promesas de Dios. Se los dejo ahí a su consideración.
Gracias. Hacemos oración. Ingeniero Leonel, dirígenos en oración también por la palabra escuchada, ingeniero, y por los alimentos, por favor. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tenemos el día de hoy, Señor, de ser reunidos en tu nombre y de construir para la vida eterna. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu generosidad para todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, por todos los que estamos reunidos aquí, por la gente que amamos. Te pedimos por todo aquel que tiene necesidad de ti, Señor, y se encuentra en desventaja. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que son menos favorecidos que nosotros. Pedimos tu bendición para el resto del día, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, para la provisión, Señor, que tú tendrás hoy siempre para nosotros. El día de hoy, Señor, te damos las gracias por estos alimentos. Te pedimos, Señor, que tú los pongas en la mesa de aquel que no tiene. Pedimos también la bendición para las manos que lo han preparado. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, Padre bueno, por la bendición de este maravilloso día, por permitirnos estar reunidos de nuevo en tu nombre, Señor. Hoy en este día también especial, celebrando un año más que le has regalado a nuestro buen hermano, San Próspero. Cuídalo, bendícelo, Señor, dale la fortaleza y la sabiduría y nosotros el gusto de estar a su lado. Te agradecemos infinitamente, Señor, por la salud del tío de Memo que está de nuevo bien. Gracias por obrar, Señor, y dejarnos ver estos grandes milagros tuyos, Señor. En tu nombre encomendamos lo que resta del día, Señor. Cuida a nuestras familias y los que no nos acompañaron, Señor, bendícelos y cuídelos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Señores, que tengan bonito día.